La guerra entre aqueos y troyanos llevaba ya 10 años. Muchos de los grandes héroes de ambos bandos habían perecido, pero la batalla seguía encarnizada y algunos de los más importantes guerreros comenzaban a envejecer. Estaban cansados de ver tanta muerte. La guerra parecía no tener fin. Fue entonces cuando a Ulises, también conocido como Odiseo, se le ocurrió una brillante idea. Les dijo a los aqueos que construyeran un enorme caballo de madera y que quemaran los campamentos alrededor de Troya, fingiendo la retirada de su ejército. Los troyanos vieron a lo lejos el caballo de madera y lo interpretaron como un signo de la rendición de los aqueos, una ofrenda para los dioses. Así que, ciegos por la euforia del triunfo, abrieron las enormes puertas de Troya y el caballo entró en la ciudad arrastrado por los mismos troyanos. En la noche, mientras los troyanos dormían, se descubrió el engaño. Un grupo de aqueos encabezados por el hábil Ulises habían permanecido ocultos al interior del caballo. Cuando salieron de su escondite, mataron a los guerreros troyanos y abrieron las puertas de la ciudad a sus compañeros que estaban escondidos en una isla cercana a Troya. Así fue como se terminó la guerra que se narra en el famoso libro de la Ilíada, atribuida al poeta Homero. ¿Alguna vez has leído o escuchado sobre las historias de la Ilíada y la Odisea? Si no es así, déjame contarte que entre todos los héroes de la mitología griega existe uno que destaca de forma muy especial: Ulises. A diferencia de otros poderosos o fantásticos héroes, la principal virtud de Ulises es la inteligencia, la astucia para resolver complicados problemas, como el enredo de la guerra de Troya. Por esta característica, según dicen varios analistas de literatura, el personaje de Ulises resulta muy cercano al humano, pues el héroe no tiene los grandes poderes que ostentaba, por ejemplo, Aquiles. De hecho, hay varias hipótesis que dicen que la historia de Ulises nos parece tan humana porque, de cierta forma, en ella se manifiestan de forma metafórica muchas de las adversidades que toda persona experimenta en la vida. Sí, es cierto que quizá nosotros nunca vamos a poder luchar en una guerra de 10 años, ni tampoco es probable que unas sirenas nos quieran seducir con sus cantos. Sin embargo, todas y todos vivimos nuestra particular odisea cuando venimos a este mundo. Libramos una o varias batallas para alcanzar lo que queremos en la vida. En nuestro país, hace más ya de un siglo comenzó a destacar la figura de un hombre que comprendió muy bien esta metáfora: José Vasconcelos, el caudillo cultural de la nación en el México postrevolucionario, o bien el Ulises criollo, como él mismo se autonombró en uno de sus textos autobiográficos. Y ya que hablamos de nombres, me presento. Para los que no me conocen todavía, yo soy Margot Cortázar. Y este es tu programa de conciencia histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. El día de hoy nos centraremos en la vida y obra de Vasconcelos, con la finalidad de entender ese proceso después de la Revolución, en el que se formó el Estado-Nación y de cierta manera se impulsó la identidad de los mexicanos a partir de la educación. Porque hay que decirlo, después de la Revolución de 1910 surgió otra revolución en el campo de la educación, que transformó por completo al país. ¿A poco crees que tu escuela siempre estuvo ahí? ¿Alguna vez te has preguntado de qué manera aprendieron a leer nuestros abuelos o bisabuelos? Descubriremos que en el proceso de alfabetización de México, la figura de José Vasconcelos fue fundamental. Digamos que el Ulises criollo ocupó a la educación como una especie de caballo de Troya, como una estrategia en su lucha por transformar a México postrevolucionario en un estado moderno mediante el arte y la cultura. Pero también este caballo de Troya le permitió posicionarse en el convulso ambiente político del país después de la Revolución. Vasconcelos quería ser presidente de México, y eso le trajo muchas problemáticas que, sumadas a las complicaciones de su vida personal, dieron como resultado la vida de un hombre histórico complejo y polémico, venerado por muchos y denostado por algunos más. Estamos pues ante una vida de película, con un trasfondo muy claro: el proceso de conformación de una nación después de una guerra civil como lo fue la Revolución. Si la historia del Ulises de la mitología griega nos habla de aspectos que todos tenemos en común, la vida y obra de Ulises criollo mexicano nos habla de la transformación de nuestro país. ¡Descubramos esta odisea!
Desde su infancia, José Vasconcelos experimentó la complejidad de ser un sujeto fragmentado entre varios mundos. Nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882, pero los primeros recuerdos de su infancia lo remitían al norte del país, en un pueblo de Sonora, al que su familia se mudó buscando un mejor futuro, pues su padre se convirtió en agente aduanal después de haberse ganado la vida como boticario. Así, los primeros años de Vasconcelos estuvieron marcados por los contrastes entre el sur de México, mayoritariamente indígena, y el norte criollo del país, con el que se sintió más identificado. Como en el pueblo donde vivía no había escuelas, tenía que cruzar a los Estados Unidos para tomar clases, situación que desde muy temprana edad lo hizo enfrentarse con la problemática de la identidad mexicana, pues según contó años más tarde, todos los días tenía que defenderse de sus compañeras y compañeras estadounidenses que se creían superiores a las y los mexicanos. Siempre recordaría esos tiempos, su miedo a ser raptado por los apaches que habitaban el desierto. Después de un tiempo, por el trabajo del padre, la familia Vasconcelos se vio en la necesidad de cambiar de residencia constantemente, alterando entre el norte, sur y centro del país, como un presagio de la vida errante que después tendría el Ulises criollo. Entre estos múltiples cambios en la infancia de Vasconcelos había unas constantes: la pasión por la lectura que experimentó desde muy temprana edad y la tradición católica que le había inculcado su madre, con quien desarrolló un vínculo muy especial a través de los rezos. A los 18 años, Vasconcelos se emancipó de su familia y comenzó a vivir solo en la Ciudad de México, lo que sumó una experiencia más a su amplia percepción del país. Conocía ya diferentes formas de vivir en la provincia, pero le faltaba experimentar aquel estilo de vida en la ciudad afrancesada, producto del porfiriato. Como el joven José estudiaba en la preparatoria y estaba en contacto con las teorías positivas de la época, comenzó a experimentar una crisis. Cuestionando su educación religiosa, empezaba a creer en lo que veía, en la razón, más que en la mitología. De esta forma, durante los primeros años de vida de Vasconcelos, estuvieron presentes los principales elementos que marcaron buena parte de su obra y filosofía, sobre todo la búsqueda de una identidad propia para una nación heterogénea como la mexicana. Además, en el plano personal, durante su juventud, Vasconcelos sufrió un duro golpe: la muerte de su madre. Ante esta pérdida, el filósofo y abogado se sintió desamparado y encontró consuelo en quien se convirtió en su esposa, Serafina Miranda. Vasconcelos le juró amor eterno y ese juramento fue una pesada carga para él. El desarraigo, los contrastes entre el campo y la ciudad, la búsqueda de una identidad y la pérdida de su madre fueron los elementos que marcaron al joven Vasconcelos y a partir de los cuales comenzaría a construir su obra como un reflejo de la transición del país que estaba sumergido en el proceso que derivaría en la revolución. El doctor Javier García Diego nos ayudará a comprender mejor estos aspectos. ¿Qué tanto influye la infancia y juventud de José Vasconcelos en los principales conceptos de su obra? Soy Javier García Diego, historiador, profesor del Colegio de México, director de la Academia Mexicana de la Historia y miembro del Colegio Nacional. José Vasconcelos nació en Oaxaca a principios de 1882, pero estuvo en muchas partes del país debido al trabajo de su padre, que era un empleado federal. José Vasconcelos desde niño fue un lector muy precoz y muy intenso. Además, afortunadamente, pudo atender buenas escuelas en diferentes partes del país. Pudo estudiar pasando la frontera y esto lo hizo bilingüe. También recuerda con mucha emoción la biblioteca de la Escuela de Campeche donde estudió. Después, aquí estuvo en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Las dos marcadas, dominadas por esa pedagogía que se llamó el positivismo, que ya estaba entrando a su decadencia. Vasconcelos, por lo tanto, empezó a formularle críticas, se hizo opositor al positivismo y ahí nació el José Vasconcelos crítico, el José Vasconcelos rebelde. ¿De qué manera es posible entender las transformaciones del México postrevolucionario a través de la obra de José Vasconcelos?
Comenzó como uno de los primeros apoyadores de Francisco I. Madero, apoyó al movimiento antireeleccionista. Posteriormente, cuando el movimiento se convirtió en una lucha armada, fue enviado por Madero como representante suyo en Estados Unidos para obtener el reconocimiento a la beligerancia. Cuando Madero fue derrocado por Victoriano Huerta, obviamente José Vasconcelos se opuso al huertismo. Colaboró sin simpatizar personalmente con el movimiento encabezado por Venustiano Carranza, jefe. Carranza lo envió al extranjero para que representara la lucha constitucionalista en Europa y Estados Unidos. Cuando triunfó la revolución, Vasconcelos apoyó a la convención. Cuando fue derrotada la convención, José Vasconcelos se fue al exilio. Regresó a México cuando cayó Venustiano Carranza y colaboró estrechamente con los gobiernos sonorenses de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Luego vendría el rompimiento definitivo con el gobierno encabezado ya por Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia del Ateneo de la Juventud en el ámbito cultural del país? Eran jóvenes que estaban ya inconformes con que su educación siguiera estando dominada por la pedagogía positivista. Querían que en la educación que se impartiera en México hubiera más contenidos humanísticos y también tenían como objetivo difundir la cultura a los sectores de clase media y a los sectores de grupos populares de la Ciudad de México. Y algunos, sobre todo José Vasconcelos, que querían vincular al Ateneo con la revolución, con el proceso de cambio. Y por eso en 1912, algunos miembros que en ese entonces estaba presidido por José Vasconcelos, crearon la Universidad Popular. Lo que quería la Universidad Popular era que los jóvenes del Ateneo dieran conferencias, sobre todo en los barrios populares de la Ciudad de México. Valor de la obra que nos hace pensar que fue el grupo más importante de la historia cultural del siglo XX mexicano. Imaginemos cómo era la vida antes de la revolución. La mayor parte de la población vivía en zonas rurales. Existían altos índices de analfabetismo entre campesinos e indígenas, y quienes tenían acceso a la educación recibían una doctrina positivista, es decir, estrictamente empírica, alejada de las artes y las humanidades. En este contexto, un grupo de jóvenes intelectuales se reunieron en 1906 para formar lo que posteriormente se conoció como el Ateneo de la Juventud. Se trató de un movimiento fundamental, pues de él se derivó la cultura moderna mexicana. Los jóvenes atenienses buscaban otras formas de entender el mundo, distintas al positivismo. Pensaban que recuperando el humanismo universal de la cultura griega, podían brindarle dignidad al pueblo mexicano mediante el arte y la cultura. Leían con entusiasmo a los griegos, a Goethe, Cervantes y a Nietzsche. El régimen de Porfirio Díaz comenzaba a desquebrajarse. Surgían los movimientos armados y, a la par, también nacían varios movimientos artísticos y culturales que le daban esencia a la incipiente revolución. Entre estos movimientos, uno de los más destacados fue el del Ateneo de la Juventud. Los jóvenes del Ateneo querían acercarse a la clase trabajadora a través de la academia. Soñaban con una revolución filosófica y cultural en el país. De este movimiento nació el Ateneo México, que, a través de la Universidad Popular Mexicana, tenía la finalidad de educar a los obreros mediante cursos y talleres. Entre los miembros más destacados del Ateneo México se encontraron artistas de la talla del escritor Alfonso Reyes, el rector de la universidad Antonio Caso y, por supuesto, José Vasconcelos. La importancia del Ateneo consiste en que le otorgó a la revolución la mística de una educación para el pueblo, centrada en un conocimiento anticolonialista y con un claro espíritu bolivariano, es decir, que proponía la unión de los pueblos de América Latina. Empezaba a perfilarse de esta forma la idea de una raza cósmica, uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Vasconcelos.
Mientras que los jóvenes del Ateneo consolidaban sus ideas y ganaban terreno en el ámbito cultural, su accionar político se volvía cada vez más complejo, pues había diferentes grupos dentro del movimiento de la Revolución que luchaban por diferentes intereses. Por esta razón, el Ulises Criollo se vio obligado a exiliarse en el extranjero, entre los años de 1916 y 1919. Años en los que escribió varios libros filosóficos enfocados a entender al arte como un motor de los procesos históricos. ¿Cómo se integra el arte, la política y la historia en la obra ensayística de José Vasconcelos? Para José Vasconcelos, la educación incluye cultura, incluye arte, incluye historia. ¿Qué no es el muralismo mexicano sino una lección de historia para analfabetas desde una perspectiva artística? También incluye la educación higiene, incluye civismo. Para José Vasconcelos lo más importante era crear ciudadanos sensibles políticamente, ciudadanos que leyeran. José Vasconcelos es el gran promotor de la lectura en México. Y por último, para José Vasconcelos la revolución era popular, era democrática, era nacionalista, pero también era moral. ¿De qué manera Vasconcelos ponía en práctica sus ideas filosóficas en el terreno de lo político? El legado de Vasconcelos es educativo, es cultural y es político. A pesar de que Vasconcelos no haya ganado las elecciones de 1929, el principio de que las contiendas electorales deben tener opositores y deben tener opositores serios, dignos, propositivos, imaginativos, comprometidos, eso es lo importante para la historia nacional. Y en ese sentido, Vasconcelos fue el primer gran opositor electoral. Durante los primeros años de 1920, ya con la Revolución Mexicana concluida, el Ulises Criollo vivió una etapa dorada en su vida. Fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estableció el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Al poco tiempo, en 1921, cumplió su objetivo de crear la Secretaría de Educación Pública, la cual estuvo a su mando por decreto del presidente Álvaro Obregón. Desde este puesto, Vasconcelos emprendió un ambicioso proyecto de educación y alfabetización. Reunió a un ejército de maestros y estudiantes dispuestos a enseñar a leer y a escribir a todos aquellos que no sabían hacerlo. Fundó escuelas, editó libros con obras clásicas. Abrió espacios para la cultura y el arte, apoyándose en pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros, artistas que en el patio de la SEP realizaron murales con temáticas del Nuevo México que perfilaba Vasconcelos. A través de la figura de la escritora chilena Gabriela Mistral, Vasconcelos integró a la mujer a la nueva vida de la nación, una nación proyectada bajo una idea cohesionadora, la raza cósmica. En 1925, Vasconcelos publica uno de sus libros más emblemáticos y conocidos, La raza cósmica. En esta obra, el autor plantea que Hispanoamérica cuenta con las condiciones espirituales y materiales para ser la cuna de una nueva raza, en la cual se pueden fusionar todos los pueblos que han forjado la historia. Por ello, propone una nueva filosofía nacida de los pueblos iberoamericanos que comparten lengua, tradiciones y una cosmogonía del mundo. A esta obra le siguieron una serie de libros que erigieron a Vasconcelos como uno de los pensadores más versátiles e influyentes de su época. Entre ellos se encuentran su texto monumental y autobiográfico titulado Ulises Criollo, de 1935, en el que a través de sus vivencias formula sus postulados humanistas, mientras que en el terreno de la filosofía y el arte escribe ese mismo año el libro Estética, considerado por los especialistas el mejor de su producción. Además, en 1937 publica Breve Historia de México, un influyente estudio en el que ensalza sobre todo los valores de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son los postulados centrales del libro La raza cósmica y cuál fue su repercusión en el ámbito filosófico? América Latina acababa de festejar el centenario de la independencia en 1920.
Segundo, Vasconcelos había hecho en 1922-23 una gira muy importante por varios países de América Latina. Además, se le había nombrado Maestro de América. Por otro lado, México no tenía relaciones con Estados Unidos, relaciones diplomáticas. Europa no nos veía con simpatías después de una cierta germanofilia durante la Primera Guerra Mundial. Europa estaba destruida, países ganadores y países perdedores durante la Primera Guerra Mundial habían quedado muy lastimados. Por lo tanto, para José Vasconcelos y para otros intelectuales, América Latina era la gran esperanza del momento, la gran esperanza de la humanidad. Además, había grandes momentos esperanzadores, la Revolución Mexicana, el movimiento estudiantil de Córdoba, el arte que se estaba desarrollando en México, un arte absolutamente novedoso, que estimuló, que impactó en el mundo entero, el muralismo, la música mexicana, la novela de la Revolución Mexicana, las artes populares, y así nos explicamos la raza cósmica y nos explicamos también la indología. Por su labor educativa y la amplia influencia que tuvo en los movimientos filosóficos y culturales de América Latina, José Vasconcelos se convirtió en una figura fundamental de su tiempo. Su influencia era tal que en 1929 dio el gran paso y buscó la presidencia de México. En su campaña presidencial, que al principio no tuvo muchos recursos, lo acompañó una mujer llamada Antonieta Rivas Mercado, hija de un arquitecto de la época porfiriana, que puso a la disposición de Vasconcelos su vasta herencia, pues creía en el proyecto del caudillo cultural, y además inició una relación sentimental con él. Escritora, mecenas e intelectual, Antonieta también fue una figura destacada del ambiente artístico y cultural de la época. Su presencia sumaba muchísimo a la campaña de Vasconcelos. Sin embargo, Vasconcelos perdió las elecciones. Fue así como su época dorada, al menos en el terreno de lo político, inició su declive. El ambiente político alrededor de Vasconcelos se volvió turbio. Muchos de sus seguidores esperaban un levantamiento por parte del caudillo cultural, pero este no sucedió. Vasconcelos fue exiliado e inició así un periplo por diferentes países, en ocasiones con su familia separada. Sobrevivió escribiendo artículos y obras en un tono amargo y de frustración contra el gobierno mexicano. En París, en 1931, Vasconcelos tuvo la oportunidad de editar una nueva revista. No obstante, ocurre algo inesperado. Tras una charla con Antonieta Rivas Mercado, la mujer decidió suicidarse en la Catedral de Nuestra Señora de París, dándose un disparo en el corazón con la pistola que Vasconcelos siempre llevaba. En los años siguientes, el Ulises criollo se dejó seducir por el canto de las sirenas y funda una nueva revista llamada Timón, la cual en 1940 tuvo una línea editorial francamente a favor del totalitarismo europeo encarnado en Hitler y Mussolini. De hecho, un ejemplo de cómo la vida de José Vasconcelos se fue transformando, de qué manera pasó de un discurso modernista a la frustración y al resentimiento, son las cartas que durante décadas escribió con sus amigos poetas Carlos Pellicer y Gabriela Mistral. Son hoy en día una importante fuente de información para la historia, pues a partir de ellas es posible percibir los cambios políticos y sociales de México. En una de ellas le escribió a Mistral en 1956. Me apena, eso sí, la situación del mundo en que voy a dejar a mis hijos y nietos. Un mundo dominado por pandillas de asesinos. Pero en fin, parece que esto ha sido así a través de la historia. Desde siempre, el bautizo quiere decir vocación al martirio. Esto no quiere decir que el martirio sea derrota, sino todo lo contrario. Supone una protesta contra el mundo, un mundo al que solo se explica que hayamos venido por equivocación. En fin, Gabriela, pronto nos veremos por la otra vida. José Vasconcelos murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Su cuerpo fue encontrado sobre su escritorio. Trabajaba en una obra titulada Letanías del atardecer. Así terminó la odisea del Ulises criollo, un hombre fundamental en el desarrollo del Estado mexicano a partir de la educación y la cultura, herramientas que utilizó como si fueran un caballo de Troya para dirigir al país hacia la modernidad. Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. Hasta la próxima historia.
no sin antes retarte a leer una de las obras de José Vasconcelos, para que nos compartas tu opinión.